Y cada vez más se aclara el panorama para el proceso electoral que vivirán los ecuatorianos el próximo 7 de febrero del 2021, en el cual pues se elegirá presidente, vicepresidente y también al Parlamento. Proceso que arrancó el pasado 12 de marzo con el inicio del periodo electoral. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos al doctor Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. Doctor Nieto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, un gusto estar en Notimundo. Y amigos radioescuchas, buenas noches, gracias por su paciencia. Doctor, ¿cómo luce en estos momentos el panorama electoral para el próximo 2021, ahora que pues ya se conoce de algunos personajes que están postulados para esta contienda, y también pues hay otros como el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, que ha declinado de su postura? Bueno, creo que el escenario, teniendo algunas certezas con algunos binomios que ya están estructurados, todavía hay incertidumbre, diría yo, para que los ecuatorianos, todos los electores, podamos tener una papeleta presidencial para poder escoger. Creo que en estos días, mañana, el domingo, habrá mucho movimiento dentro de la clase política, tratando de buscar alianzas, conformar listas y lanzar plataformas mucho más estructuradas, con candidatos ya presentes, digamos, para que presenten a los ciudadanos por parte de la clase política. Todavía yo creo que es un escenario incierto, todavía nos falta definir algunas candidaturas importantes. Creo que una de ellas va a ser la del Partido Social Cristiano, por la fuerza que tiene en la costa, principalmente en lo que es Guayaquil y Guayas, y entonces todavía esta indefinición que hemos visto la estamos viviendo todos los ecuatorianos. Es decir, todavía no hay candidatos que suenen fuertes en estos momentos para los ciudadanos. Para los ciudadanos no, dentro de la clase política sí. Se ha discutido todas las discusiones que se ha dado en este momento sobre candidaturas y sobre espacios de las políticas, lo ha hecho más el Círculo Rojo. Los ciudadanos a pie, los electores, tienen dos problemas muy graves. El uno es dos crisis que es producto de la pandemia. Por un lado el problema de la salud y por el otro lado el problema de la economía. Creo que esas dos crisis que está viviendo ahorita los electores no les permite ver o está fuera de sus espacios el pensar en la política, sobre todo en la política electoral. Ahora, según datos que han arrojado en las encuestas, existe un divorcio entre los ciudadanos y la clase política. Hay un desgaste en ese sentido. ¿De qué forma se va a sentir esto en las elecciones del próximo 2021? Bueno, vemos cómo la clase política viene con una crisis bastante fuerte desde hace muchos años. Recordemos que el expresidente Rafael Correa fue electo producto de esa crisis que tenían los partidos políticos. De hecho, su campaña fue abajo la partidocracia. Entonces ya venían sufriendo eso. Lo grave es que ellos no se han sabido, los otros partidos políticos no han sabido manejar su imagen y están alejados en el momento de la gente. ¿Y por qué digo alejados? Porque cuando yo le pregunto a los ciudadanos qué partido político prefiere, llegamos a tener datos del 65-70% en el conjunto de la población, y en los jóvenes llega a tener 75-80%. Son datos bastante alarmantes. Eso, digamos, sin haber vivido problemas de corrupción en medio de la pandemia. Y aquí la corrupción es importante porque tiene que ver con el sufrimiento que estaban viviendo muchos de los ciudadanos. Todos hemos tenido un pariente enfermo de COVID, todos hemos perdido seres queridos por el problema de la pandemia, y se ha visto cómo muchos políticos que llegaron a cargos por elección popular hicieron negociaciones que con las fundas, sean ciertas o sean falsas, esas acusaciones es lo que está viendo la gente, y eso significa que les va a alejar todavía más de la clase política. Creo que la campaña, sin embargo, en este momento
es una oportunidad para los partidos políticos para de alguna manera reinventarse y lanzar una propuesta mucho más ciudadana hacia los electores. Analicemos un poco la situación de cada uno de los movimientos o de los más importantes tal vez. Por ejemplo, ¿cómo se ven las posibilidades del correísmo ahora luego de que pues, ya se ha presentado este binomio conformado por Andrés Arauz, quien no tiene pues una digamos, no postura, sino una imagen fuerte ante los ciudadanos, es decir, ocupó algunos cargos en el régimen anterior, pero nunca tuvo mucha fuerza en su imagen como tal, y también obviamente la presencia del ex presidente Rafael Correa a su postura como vicepresidente, lo cual parece que fuera una estrategia clara por parte del correísmo, es decir, se está explotando la imagen de Rafael Correa, que sí sigue teniendo seguidores, pero sin embargo al momento todavía no se sabe con certeza si él va a poder acceder a esa posición, a esa postura para ser candidato a la vicepresidencia. Bueno, en este caso se ve que es una medida táctica que está relacionada con una estrategia, y creo que es un bluff, es decir, lanzar un globo de ensayo con una figura desconocida como es el señor Arauz, y desconocida me refiero en términos de opinión pública. Así es. Será conocido en algunos sectores importantes, fue ministro de Talento Humano, si no me equivoco, de Cultura, Banco Central, etcétera. En círculos muy definidos él será conocido, pero en el conjunto no, pero está la figura de Correa, y creo que la primera intención es imitar a algo que hizo el kirchnerismo en Argentina, un Alberto Fernández y una Cristina Fernández de Kirchner en binomio, pero allá no tenía un impedimento legal. Creo que también eso abre para tener una base discursiva del correísmo, diciendo que el sistema, siguiendo ya su discurso tradicional, que el sistema está en contra de ellos y por eso es. Entonces hay una razón, hay una finalidad detrás de eso, y es verdad también que al poner la figura del señor Arauz como candidato presidencial y estando detrás el presidente Rafael Correa, puso en boca de todos una figura que era desconocida en términos de opinión pública en el conjunto de ciudadanos. Si Rafael Correa efectivamente no puede presentarse a esa postura para ser vicepresidente de la República, entonces, ¿qué otra opción le quedaría al correísmo? ¿Y cómo se ven entonces las opciones para ellos en las próximas elecciones? Es decir, si tienen un grupo grande de gente, de seguidores que aún están con el correísmo, pero viendo quiénes pueden ser los candidatos, habría que analizar también si la gente, a pesar de tener esta postura ideológica a favor del correísmo, van a poder de alguna manera verse identificados con estos actores específicos como candidatos. Yo creo que una postura, no es una postura muy ideológica, creo que es una postura de un montón de gente que sigue a un líder más de toque caudillista como es Rafael Correa. Entonces es un movimiento que sigue a una figura. Estando la figura de Rafael Correa, estos electores duros van a seguir, votando por quienes sean o no candidatos, porque está detrás la figura de Correa. Pero eso les va a impedir ampliarse al resto del electorado. Ahora, tampoco es que tenemos candidatos muy potentes en el conjunto de candidatos que hasta ahora suenan. No sabemos, esperemos hasta el día domingo, pero yo creo que va a ser una elección muy atomizada con muchos candidatos muy dividida, y un margen muy estrecho, ¿no? entre los que pasen a segunda vuelta. Es decir, seguro que vamos a tener una segunda vuelta con el panorama como está, al menos hasta el momento. Sin duda, no, y no creo que cambie, porque ya nos quedan muy pocos días y no hay una figura que tenga una potencia a nivel nacional que pueda definir así una elección en primera vuelta. Ahora, todo depende de cómo hagan la campaña, los unos y los otros, o sea, porque no sabemos. Tampoco veo dentro del escenario, más allá de las figuras políticas que conocemos de hace tiempo, que muchas tienen un alto desagrado, una figura nueva que pueda, digamos, completar o ocupar
un espacio político de un sector bastante más despolitizado. ¿Cómo se ve, cómo se siente tal vez por parte de los ciudadanos esta tercera postulación de Guillermo Lasso por parte del movimiento Creo para la presidencia de la República, ahora con un binomio, digamos, adecuado a la situación coyuntural, que es Alfredo Borrero, porque es médico, porque tiene un diplomado y una maestría en administración y gerencia de la salud, justamente a propósito de los problemas que tenemos por la pandemia, a propósito también de los problemas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando ya se ha hablado incluso de una transformación del sistema de salud nacional? Claro, me parece muy lineal el análisis, me parece que hicieron un análisis muy lineal. Tenemos problemas de salud, pongamos un médico. No conozco personalmente al doctor Borrero, sé por su currículum vitae que es un hombre muy valioso, muy importante, un hombre estudiado. En su área, digamos. Claro, o sea, es un referente, digamos, para la medicina, dirigido el Hospital Metropolitano, pero no sé si eso alcance o no. Ahora, esperemos a ver cómo la ciudadanía recibió ese binomio, y lo que yo siempre he pensado es que la imagen del vicepresidente debe complementar la imagen del presidente. Entonces, no sé en qué factores se basó la candidatura de Guillermo Lasso para tener ese binomio y qué áreas le complementan. No sé, creo que eso hay que esperar, ver cómo recibió la ciudadanía, pero lo cierto es que en las últimas mediciones de todo este tiempo, la candidatura de Guillermo Lasso se vio estancada, pero tampoco es que tenemos más figuras potentes o fuertes en el escenario como para que puedan mover el piso. Entonces, creo que tenemos que estar a la expectativa de ver qué sucede, ya teniendo candidatos fijos la próxima semana, ver cuánto mide y cuánto deja de medir todos los candidatos que se han presentado, incluso la candidatura de Guillermo Lasso. Ahora, ¿cómo ve usted al Partido Social Cristiano, que podría tener fuerza, digamos, en los electores, podría tener votos importantes? Sin embargo, nos parece que no lo tienen muy claro todavía. ¿Cuál podría ser en este caso su estrategia? Ellos han hablado de algunos candidatos propios, pero tampoco han dejado de lado el poder apoyar a un independiente. Es decir, todavía está en veremos la candidatura a la presidencia y vicepresidencia del Partido Social Cristiano. Claro, creo que eso es un anuncio que va a definir a un sector importante de electores. También había hablado el Partido Social Cristiano de auspiciar a un candidato que no salga de la vertiente del partido, pero no se le ve quién. Y los candidatos que tienen en este momento, que son jóvenes, no tuvieron un tiempo de promoción lo suficientemente en el tiempo, no lo suficientemente amplia como para manifestarse y volverse figuras. Creo que es gente valiosa, los precandidatos, conozco a muchos de ellos, pero creo que también ya si son desconocidos como en la mayoría de la población, como se puede definir en campaña con una figura nueva, potente, los destinos. Pero todos estamos también esperando candidaturas, tanto del Partido Social Cristiano, la ID, que es la Izquierda Democrática, que es uno de los partidos quiteños. Que lo define este sábado ya, según conocemos. Exactamente, todos están por definir. Ahora, una crítica general a la clase política ecuatoriana. No puede ser posible que un día antes estemos todavía sin tener certeza sobre quiénes son los candidatos que nos va a poner cada tienda política para poder elegir presidente. Creo que esa falta de previsión sí es algo que se debe señalar por falta de previsión de la clase política ecuatoriana. Y algo importante antes de finalizar, el movimiento indígena, que también ha dado una sorpresa tras las declinaciones de Leonidas Issa y Jaime Vargas. La única opción en este momento la tiene Pachacutic y es Yacu Pérez. ¿Cómo se podría ver esto por parte de los ciudadanos? Es decir, ¿qué acogida podría tener? Porque Leonidas Issa sonaba fuerte en su momento, es decir, a partir de lo que sucedió el año pasado en las movilizaciones del movimiento indígena en octubre, sonaba fuerte, pero Yacu Pérez puede ser una buena opción para el movimiento indígena en estos momentos.
Depende cuál sea el discurso. Yo creo que el movimiento indígena tuvo mucha relevancia en octubre porque en algún momento defendían los intereses de todos, pero al pasar el tiempo fueron muy sectarios y defendían solo intereses de grupo. Entonces eso les bajó y les redujo sus posibilidades. Depende de qué campaña haga Yacu Pérez, sobre todo teniendo otros componentes dentro del movimiento indígena. Si se porta muy abierto, muy mestizo, por decirlo de alguna manera, creo que va a tener críticas al interior y va a tener fuego amigo al interior. Entonces, todas esas asperezas deberían haber sido, digamos, limadas antes, no a un día de las elecciones. Pero yo creo que Yacu Pérez, por su biografía, por cómo es él, podría expandir mensaje a otros sectores que no son solamente los que están vinculados al movimiento indígena, sino puede tener acceso a una clase media mucho más progre por la naturaleza del candidato. Camina en bicicleta, hace yoga, toca el saxofón, etcétera. O sea, tiene algunos elementos que le pueden abrir un espacio en otros sectores de la población. Bueno, nos ha quedado un poco corto el tiempo, doctor Santiago Nieto. Gracias por acompañarnos. Él es director de Informe Confidencial. Nos queda, como usted dijo hace un momento, esperar pues a que se definan pues otras candidaturas por parte de otros movimientos, por parte de otros partidos políticos, y pues luego ya veremos cómo responden los ciudadanos hacia esas posibilidades que ya van a estar sobre las tablas en ese momento para ver quiénes pueden ser opción para las próximas elecciones presidenciales, de legisladores y también de parlamentarios andinos. Muchísimas gracias, María del Carmen, y un agradecimiento a nuestros radioescuchas que tuvieron la paciencia de escucharnos. Buenas noches. Muy buenas noches para usted.